Hola, buenos días a todas y a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos en este martes tan soleado en Caracas. Les saluda Iván Baztaño, soy el jefe de la oficina del coordinador residente. Veo que tenemos conectados actualmente, vamos subiendo por encima de 60 personas. Poco a poco se irán incorporando seguramente otros colegas, ya que fueron prácticamente 350 participantes los que aceptaron la invitación. Antes de empezar, quería dar las gracias a los colegas de Naciones Unidas, a Eduardo López Mancisidor, el representante adjunto de PNUD, a la coordinadora de derechos humanos aquí en Venezuela, Helen Dabo, también por participar y colaborar en la preparación del taller. A mi colega Alejandro Pérez por organizar también todo el evento y hacer todas las coordinaciones y ponernos a todos a tono para poder entregarles una buena sesión de trabajo, esperemos. Eh, a mi colega y amiga Gloria Manzotti, que te veo por ahí también, muchas gracias por apoyarnos y por participar como ponente. A Melisa Ortiz, buenos días. Y a Victoria de Melo también, que van a ser nuestras ponentes y nuestras orientadoras en todo el trabajo que vamos a hacer en este webinar de derechos humanos y empresas. Antes de empezar, quizás quisiera recapitular un poquito algunos elementos que nos van a ayudar en el diálogo de este debate, un poco la dinámica que vamos a seguir. Vamos a tener las palabras de bienvenida de los colegas de aquí en Naciones Unidas en Venezuela. Vamos a tener también las ponencias seguidas una detrás de otra. Les vamos a sugerir que mientras escuchan las ponencias, si les surge alguna inquietud, así que no la pueden aguantar, pueden poner sus preguntas y sus cuestiones en el chat y mi colega Alejandro estará recopilándolas también. Y si no, pues las pueden recopilar y al final de todas las ponencias haremos un espacio para el debate, para el intercambio también con ustedes. Les decía, algunos elementos clave para el diálogo en la temática que nos reúne hoy. Los derechos humanos, como saben, son aquellos que son inherentes a nuestra propia condición como seres humanos y se aplican independientemente de nuestra nacionalidad, de nuestro origen étnico, del género, de la religión, del idioma, de cualquier otro tipo de condición que tenga la persona, que tenga el ser humano. Van desde el derecho a la vida hasta el derecho a la alimentación, los derechos civiles y políticos, incluyen todos los derechos humanos, tal cual están recogidos también en las declaraciones de Naciones Unidas, ¿cierto? En 1948 se adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y con ello también se da una forma legal para el establecimiento de mecanismos de protección y de garantía de todos los derechos humanos en todos los países y en todos los estados. De esta manera, también con la adopción de la declaración, todos los estados tienen la obligación de proteger a las personas contra vulneraciones a los derechos humanos que se puedan cometer en el territorio o en la jurisdicción de bien por terceras partes y también incluido el sector privado. En este sentido, y a pesar de la situación de garantía de los estados, las empresas también se convierten en un actor importante en la protección, en la garantía de los derechos humanos, que básicamente es un actor fundamental, ¿no? Para todo el proceso de desarrollo de los países, tanto económico, social, pero también para promover esa protección de los derechos humanos en el ámbito laboral. Para ellos han definido también unos principios rectores que les ayudan a las empresas a identificar cuáles son esas áreas de actuación y que orientan un poco la acción corporativa para entender, para interpretar y para implementar también las medidas que permitan mejorar normas y prácticas dentro de las empresas que estén relacionadas con la protección y con la garantía de los derechos humanos. Estos principios los vamos a ver a lo largo del webinar, a lo largo del taller, y tienen tres características fundamentales. La primera es un principio de apertura, son principios abiertos, lo que significa que son de uso para todos los estados, para todas las empresas, para todo el sector
privado, para la sociedad civil y también para otras partes que estén interesadas en su aplicación. Son principios que brindan asesoría, que brindan una guía, que brindan como una hoja de ruta, una forma de trabajar y que fortalecen las capacidades de todos los actores. Desde Naciones Unidas en Venezuela, como saben y muchos de ustedes también participan, estamos consolidando una agenda de trabajo con el sector privado que es abierta, que es positiva, que mira hacia adelante, que intenta buscar espacios de consenso, de articulación, de cohesión también entre diferentes actores, siempre en favor y teniendo como marco la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos muy cerquita cada vez más de lanzar el cuarto foro de responsabilidad social empresarial el 2 de noviembre, donde vamos a tener la oportunidad de tocar también otro tipo de temas más profundos y que tienen también relación con el taller que que estamos teniendo el día de hoy. En este marco también, y como uno de los eventos preparativos de todo ese trabajo conjunto que estamos haciendo con ustedes, hoy presentamos esta agenda de derechos humanos y empresa, pues siempre con la intención de brindarles a ustedes herramientas que conozcan, que tiene disponible el sector empresarial venezolano para potenciar todos esos aportes desde la parte de derechos humanos y también cómo los derechos humanos potencian el logro de los objetivos de desarrollo sostenible y que conozcan también en el marco de la Declaración Universal de los Derechos Humanos cuáles son esas responsabilidades que todos tenemos, ¿no? Sociedad civil, sector privado, los estados, los gobiernos, etcétera. No me quiero extender mucho más, así que quería invitar a mi colega Helen Dabo, la coordinadora de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas aquí en Venezuela, para que nos aporte también algunas reflexiones iniciales sobre la temática. Adelante, Helen. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Iván. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por su participación que demuestra del interés en la materia que nos ocupa en la mañana de hoy, ¿no? Como Iván ya mencionó un poquito, este año es un poquito particular para nosotros porque es el 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Y la declaración en su artículo 1 nos recuerda que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, ¿no? Y aunque ya han pasado 75 años desde la adopción de esta declaración, persisten importantes desafíos a nivel global para la protección y la garantía de los derechos humanos. Lo que sí se ha visto de manera consistente durante esas décadas ha sido la voluntad de los diferentes actores y sectores de progresivamente ir consolidando espacios para la discusión, el debate y la generación de acuerdos en torno a agendas de garantía de los derechos humanos. Si bien es cierto que la función principal de la promoción, protección y garantía de los derechos humanos recae en la acción de los Estados, son muchos los actores que por principio de corresponsabilidad contribuyen con los derechos humanos. Y las empresas en particular tienen un papel fundamental en el respeto a los derechos humanos. Eso se traduce en abstenerse de vulnerar los derechos humanos de los demás, pero también abordar las repercusiones negativas que sus actividades pueden ejercer sobre los derechos. Y también en caso de que ocurran violaciones, contar con mecanismos de acceso a medidas de remediación eficaces y por conductos de mecanismos de reclamación judiciales y extrajudiciales. Pero las empresas no están solo en eso. Desde la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se han creado fórmulas para el trabajo con las empresas en esta línea. La oficina coordina a nivel global el programa sobre empresas y derechos humanos, elabora en particular orientaciones y medidas de capacitación relativas a la difusión y aplicación de los principios rectores a los cuales hacía referencia Iván, que son los principios rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos. Para el uso de los estados, pero también de las empresas, de la sociedad civil y de todas otras partes interesadas. Y este año resulta que es también otro aniversario. Los principios rectores de las Naciones Unidas cumplen 12 años y queremos invitarles a todas las empresas venezolanas a revisar e incorporar progresivamente las recomendaciones.
Los principios rectores constituyen una norma universal para prevenir y abordar el riesgo de repercusiones negativas sobre los derechos humanos derivados de actividades empresariales y ofrecen un marco internacionalmente reconocido para reforzar los criterios y las prácticas relativas a las empresas y los derechos humanos. De eso lo veremos con mucho mayor detalle a lo largo del webinar. Respetar y garantizar mecanismos de remediación para los derechos humanos no debe ser una tarea pendiente en las empresas. Y durante las presentaciones de esta mañana veremos entonces los mecanismos y herramientas disponibles para ustedes. Y contamos con la presencia en la mañana de hoy de 3 expertas en la materia y agradeciéndoles por su tiempo y disponibilidad. Desde la Oficina del Alto Comisionado y desde Naciones Unidas seguiremos acompañándoles a todos los esfuerzos encaminados al respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos. Que estos 75 años de la Declaración y 12 años de los principios rectores sirvan como un recordatorio de seguir trabajando en conjunto con todos los actores para que todos los seres humanos podamos gozar de todos los derechos en igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Helen, por la introducción, por las palabras, por ponernos en contexto, también por la celebración de los 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y por ese mensaje de que a pesar de que ha pasado mucho tiempo, también nos queda mucho trabajo por hacer, ¿no? Helen nos comentaba esa responsabilidad de los estados, pero también esa responsabilidad, esa corresponsabilidad del sector privado en la aplicación, en el respeto a los derechos humanos, en entender esas bases y sobre todo en generar esos mecanismos que puedan resolver cualquier situación que se nos pueda presentar, ¿no? Y nos invita a aplicar esos principios rectores. Muchísimas gracias, Helen. Continuamos con Eduardo López Mancisidor, representante adjunto del PNUD en Venezuela. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, Iván. Bueno, buenos días a todas y todos. También muy contento de estar en este evento. Bueno, poco más que añadir, ¿no? Después de lo que han indicado tanto Iván como Helen. Igual empezar por resaltar la importancia de esta agenda para el PNUD, ¿no? Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tanto a nivel global como en Venezuela. Una importancia que se debe, entre otros, a que las actividades empresariales impactan en la vida de millones de personas en el mundo y que, por tanto, las empresas, ya sean públicas o privadas, pueden ser un importante catalizador de desarrollo, ofreciendo acceso a oportunidades sociales y económicas y una ruta hacia la prosperidad, pero que al mismo tiempo, como ya se ha indicado, las acciones de las empresas pueden afectar a los derechos humanos y a menudo las personas afectadas son las más vulnerables. Como vamos a ver más en detalle a través de las presentaciones que van a hacer mis colegas Gloria, Victoria y Daniel, que nos va a dar un testimonio muy interesante de un país de la región, de Perú, el PNUD trabaja con gobiernos, empresas, sociedad civil, defensores de derechos humanos, academia y otras agencias del sistema de Naciones Unidas para implementar los principios rectores sobre derechos humanos a los que ya hemos hecho referencia, tanto Iván como Helen, y que van a ser presentados más en detalle por Melissa. En Venezuela, aunque el trabajo alrededor de esta agenda es incipiente, creemos que existe un gran potencial. Por un lado, existe el interés, como vemos en la amplia participación de hoy, y también lo pudimos apreciar en la formación que el PNUD organizó a nivel de la región de América Latina y del Caribe hace unos meses sobre el rol de las empresas en la protección y la promoción de los derechos humanos, y donde Venezuela figuró en el top 10 de los países con mayor representación. El potencial también lo vemos al estar directamente relacionado con una de las principales líneas del trabajo del PNUD en Venezuela, a saber, la promoción del desarrollo empresarial, a través de una serie de metodologías que están dirigidas a fortalecer cadenas de valor, mejorar la gestión de micro, pequeñas y medianas empresas y a fomentar el emprendimiento. Estas metodologías son principalmente tres. Por un lado está el Programa de Desarrollo de Proveedores, que actúa a nivel de cadenas de valor,
conformadas por una red de proveedores y una serie de empresas cliente o ancla, y que ya han beneficiado a más de 200 MIPYMES en el país. El segundo es el programa de Ruta de Emprendimiento, que busca dar respuesta a las necesidades de las y los emprendedores venezolanos en su proceso de generación de ideas e innovación, y que ya ha beneficiado a unos 80 emprendimientos a nivel nacional. Y el tercero es En Marcha Digital, que ha permitido apoyar a unos 200 pequeños negocios en la adopción de herramientas digitales y nuevas tecnologías que permiten mejorar su productividad y su capacidad de mercadeo. Este trabajo, además de permitir contar con una masa crítica significativa de participantes, también cuenta con una red importante de aliados, entre los que podemos señalar a la Cámara Venezolana de Industria de Alimentos, Cavidea, aliado principal alrededor del programa de desarrollo de proveedores, Banca Amiga, con quien colaboramos en el marco del programa de Marcha Digital, o el Ministerio del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional, con quien trabajamos actualmente para institucionalizar y asegurar la durabilidad de las intervenciones. En todo este trabajo, el PNUD ya promueve la integración de dimensiones relevantes y alineadas a los principios rectores desde el enfoque de corresponsabilidad de las empresas como aceleradores de las transformaciones urgentes que permiten contribuir a potenciar la inclusión, la generación de oportunidades, contribuyen a la reducción de la pobreza y a la igualdad de género o propician el trabajo decente, ¿no? Por ello, creemos que existe un gran potencial, ¿no?, alrededor de esta iniciativa y por ello felicito a la organización del evento y espero y estoy seguro de que va a ser el primero de muchos sobre esta temática. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por compartirnos todo el trabajo también que hace el PNUD con las pequeñas, con las medianas empresas, con los emprendedores, siempre en el marco también de brindar herramientas, fortalecimiento de capacidades y facilitar ese empoderamiento, ¿no?, de las pequeñas y medianas empresas, que tiene una repercusión muy positiva en las familias más vulnerables, y está enmarcado también en los principios rectores de la Declaración de los Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Como decía, vamos a pasar ahorita ya a lo que sería la materia del taller, a brindar esos elementos, ¿no? No sin antes resaltar que en las primeras intervenciones ya pueden ver que desde Naciones Unidas Venezuela estamos a disposición para trabajar con ustedes, para apoyarles en implementar estos principios rectores. Hay conocimiento, hay capacidad, hay muchas ganas también de poder trabajarlo con ustedes, seguramente de manera recíproca, ¿cierto? Y ahorita queríamos empezar ya con Melissa Ortiz, experta de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Venezuela. Como ya explicaba Helen al principio de la intervención, también desde la Oficina del Alto Comisionado se han asumido compromisos con el sector empresarial en lo que respecta a la aplicación de estos principios rectores, y con una acción que se orienta tanto al establecimiento de normas en consulta con empresas, ¿no?, en ese marco internacional, a la creación y el fortalecimiento de capacidades, a compromisos ad hoc que se puedan adquirir también con empresas individuales, enfocados también en un alcance empresarial y que promuevan la participación de las empresas en plataformas y múltiples iniciativas, ¿no?, donde se pueda facilitar el intercambio de conocimiento, buenas prácticas, lecciones aprendidas, etcétera. Y en función de ello también nos preguntamos, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos sobre los derechos humanos y las empresas, ¿no? ¿De qué se trata esta agenda? ¿Cómo se implementa? ¿Cuáles son las responsabilidades que tienen las empresas en ese aspecto, ¿no? Y para ello, Melissa Ortiz, espero que nos puedas despejar estos interrogantes. Adelante, Melissa. Muchas gracias, Iván. Yo también espero lograr esa gran tarea. Voy a compartir mi pantalla porque preparé una presentación. Espero que esto funcione porque últimamente el Teams no es mi amigo. ¿Ven? No se ve completo, ¿verdad? ¿O sí?
Sí lo vemos, Melissa, se ve perfectamente. Perfecto. Ok, genial. Pues sí, justo como bien apuntaban los colegas previamente, yo quisiera darles una pequeña introducción a este documento que ya tanto han mencionado previamente, que es el de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y los derechos humanos, ¿no? Y aquí empezar justo invitándoles a que borremos esa idea tan arraigada y tan preconcebida que hay 75 años después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y esa idea de que esa declaración y que la Agenda de Derechos Humanos se enfoca solamente en el papel y en la responsabilidad de los gobiernos y los estados. Este espacio que estamos teniendo hoy y un poco el objetivo de poder compartir con ustedes hoy es invitarnos a reflexionar cómo es posible que en un mismo enunciado, en una misma línea, podamos tener empresas y derechos humanos y que invitemos a esta reflexión de ver cómo podemos involucrarnos desde el sector empresarial en la agenda de derechos humanos. Y un poco justo lo que hace estos principios rectores es guiarnos a las empresas y a los estados y también a otros grupos de interés en términos de cómo las empresas pueden participar de la agenda de derechos humanos, ¿no? Es obligatorio primero empezar a preguntarnos cómo es que las empresas pueden impactar los derechos humanos, ¿no? Y así como hemos escuchado en las participaciones previas, las empresas son una fuerza para el bien, ¿no? Generan contribuciones a la generación de empleos, a la construcción de desarrollo, en fin, son un factor fundamental en el desarrollo de cualquier país, ¿no? Pero también pueden ser una fuerza para el bien en términos de hacer contribuciones positivas a los derechos humanos. Sin embargo, las empresas y sus acciones, las decisiones que toman, también pueden y tienen impactos negativos en los derechos humanos, ¿no? Y un poco esto que vamos a compartir hoy habla de cómo evitar esos impactos negativos, ¿no? Estos impactos negativos pueden ser impactos en el medio ambiente, ¿no? Aquí pongo un par de imágenes en términos de contaminación, por ejemplo, y cómo estos impactos afectan a las comunidades locales, ¿no? Contaminación de agua, puede haber accidentes, puede haber que estos accidentes generen un reasentamiento comunitario, ¿no? Puede haber desde luego impactos negativos en los trabajadores, por ejemplo, pues que las condiciones de trabajo no sean salubres o seguras, que sean peligrosas. Desafortunadamente, en pleno siglo XXI, en muchos espacios del mundo seguimos viendo que existe el trabajo forzoso y que existen nuevas formas de esclavitud, ¿no? También vemos que puede haber un tema de una privación de derechos laborales como la negociación colectiva, que haya prácticas salariales injustas, en fin, ¿no? O que la generación de nuestros productos estén generando un daño a la salud, o que por alguna razón nuestra actividad está impactando a un grupo específico de población. Pueden ser pueblos, comunidades indígenas, afrodescendientes, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí la idea es justo de plantearnos por qué las empresas tienen que respetar los derechos humanos, ¿no? Y no verlo como una carga o como algo malo, al contrario, ¿no? Partamos de la base de que de entrada es lo correcto de hacer, ¿no? O sea, si yo les preguntara de manera individual y no como integrantes de una empresa, sino en sus vidas, ¿por qué respetan a los demás? ¿Por qué hacen bien las cosas? Porque sí hay un tema de valor de hacer las cosas de manera correcta, ¿no? Y hacer lo correcto implica que como empresa necesitamos
comprender y gestionar cuáles son los impactos que podemos tener sobre las personas y las comunidades. Y ya nos hablaban los colegas previamente de los derechos humanos. Y cuando hablamos de los derechos, estamos hablando de la dignidad humana básica. Entonces, ¿cómo desde ese comprender y gestionar los impactos negativos que puedo generar, hago lo correcto para no lastimar la dignidad humana? Y además porque hacer las cosas bien también es bueno para los negocios, ¿no? Los riesgos para los derechos humanos también generan riesgos para el negocio, ¿no? Que pueden ser riesgos operativos, legales, financieros, de reputación, en fin, ¿no? Y hay un largo etcétera, ¿no? Y respetar los derechos puede, por otro lado, generar beneficios para el negocio, ¿no? Porque los empleados y el reclutamiento es mucho más fácil cuando una empresa se identifica con derechos humanos y la gente se siente bien trabajando para una empresa de estas características, porque también da oportunidades de tener un mayor acceso a una relación con los gobiernos más estable y con los inversionistas. Esto es muy importante. La forma en la que se empieza a hacer inversiones empieza a cambiar y se busca que haya este respeto a los derechos humanos. Y desde luego siempre tener una licencia social para operar nos da fuerza como empresa, ¿no? Entonces, tener una licencia social donde la gente, la comunidad, los consumidores, los vecinos, el pueblo donde estoy operando, me dé esa licencia social, me da fortaleza y me permite, me habilita poder operar de manera tranquila, ¿no? También es cierto que hoy, a 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, respetar los derechos es una expectativa que tenemos todas y todos, ¿no? Es una expectativa que otras partes interesadas van a tener. Y van a estar esperando de las empresas, ¿no? Y además es algo que vemos reflejado en los instrumentos internacionales y, ojo, es una tendencia que se empieza a ver más reflejada también en los acuerdos comerciales, ¿no? Y esta otra cosa, ¿por qué las empresas deben respetar los derechos humanos? Va más allá de no hacer daño, ¿no? Es decir, ¿cómo maximizo la contribución positiva que puedo darle a la sociedad, ¿no? Y esto es también hablar de cómo desde ahí contribuyo a los objetivos de desarrollo. Como bien les mencionaba, los principios rectores son pues esta guía que nos va a llevar a entender cómo poner en el mismo enunciado empresas y derechos humanos. Pero esto es relativamente nuevo y les quiero contar un poco desde dónde viene, ¿no? Ya Helen nos hablaba de que estamos cumpliendo 12 años de principios rectores, en realidad no es tanto tiempo. Pero bueno, hablarles un poco de cómo es que llegamos a esta agenda de empresas y derechos humanos, porque ciertamente no empezó con la Declaración Universal, ¿no? Esto vino un poco después y responde también a cómo nuestro entorno y el contexto va cambiando, cómo los negocios se están haciendo de otra forma, cómo hoy estamos viviendo en un contexto globalizado, ¿no? En donde lo que sucede lo que sucede a tantos kilómetros de mí, quizás hace 50 años podía no afectarme inmediatamente, pero hoy sí, ¿no? Y también en sus perspectivas positivas, ¿no? Lo que sucede a 10,000 kilómetros de donde estoy puede positivamente también tener un impacto en mi quehacer, en mi trabajo, en mi desarrollo, ¿no? Y en ese sentido, empezamos a ver ciertamente, gracias a la globalización y a la posibilidad de saber qué sucedía alrededor del mundo y enterarnos de estos escándalos corporativos y empresariales de alto perfil en donde era evidente que había que hacer algo para reducir ese abuso corporativo, ¿no?
Y esto un poco, esta invitación que les hacía yo al inicio de mi presentación, ¿no? Hay una agenda tradicional de derechos humanos que se centró solamente en los estados y a partir de poder conocer esta cantidad de abusos o esta subsecuentes hechos de abusos, pues empezar a decir, bueno, la agenda de derechos humanos, esta agenda tradicional podría también enfocarse en estos otros actores fundamentales para la sociedad, ¿no? Y en respuesta se da unas suertes de iniciativas sobre el establecimiento de normas más amplias para todo el sector industrial y para las empresas, ¿no? ¿Qué pasó? Que pues eran iniciativas solamente voluntarias, que tenían un alcance limitado, que no planteaban temas de supervisión, ¿no? Y sobre todo que no había acuerdo, o sea, no había un acuerdo sobre qué normas se podían aplicar o no a las empresas, ¿no? Desde Naciones Unidas empezó a haber un esfuerzo a partir de la creación del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, también de empezar a tener otros mecanismos de derechos humanos, por ejemplo, órganos de tratados que vieran también la participación de las empresas y del sector empresarial en los impactos negativos a derechos humanos, ¿no? Y se empezó a discutir sobre algunas normas sobre las responsabilidades de las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo, ¿no? Esto sucede en 2004 y se queda atorada la discusión en la entonces Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No llega a acuerdo y se quedan bloqueados, ¿no? Y en ese sentido, el secretario general en 2005 nombra a John Ruggie como su representante especial para atender el tema de empresas y derechos humanos, ¿no? Y justo partir desde este estancamiento que les acabo de comentar que se daba. Y es así como Ruggie, junto con un equipo multidisciplinario, empieza a hacer una serie de consultas, de investigaciones, a reunirse con todas las partes interesadas, con estados, pero con distintos sectores empresariales, pero con distintos grupos afectados, pero con sociedad civil, con academia, etcétera, etcétera, ¿no? Y desde ahí se empieza a avanzar en generar el marco, este marco que vamos a estar escuchando de ahora en adelante de proteger, respetar y remediar, que son la base fundamental de los principios rectores, ¿no? Y este marco culmina en crear en 2011 los principios rectores, entonces aprobados por unanimidad en el Consejo de Derechos Humanos. Y básicamente empieza a darse la idea de vamos a identificar y aclarar cuáles son esos estándares y esas responsabilidades corporativas, cuál es el rol del Estado en esto y cuál es el rol de las empresas, ¿no? Y entonces surgen, como les decía, los principios rectores que lo que buscan es de alguna forma operacionalizar, ¿no? Llevar a la marcha este marco de protección, respeto y remedio. Bueno, no voy a saltar esta ya para entrar propiamente a los principios rectores. Estos principios rectores los pueden encontrar en línea si ustedes googlan y si no les dejo ahora y si no alguno de mis colegas me hace el favor de poner el vínculo en el chat, pero los pueden encontrar, descargar en español, no están solo en inglés. No solamente los principios rectores, sino otras publicaciones que han salido como guías interpretativas y para acompañar a las empresas en el entendimiento de los principios rectores, ¿no? Estos principios rectores surgen con la idea de que sean aplicables a todos los estados. Es decir, no importa el tipo de gobierno que haya, no importa si es una república, si es una monarquía, no importa. Es aplicable a todos los estados. Son aplicables a todas las empresas de todos los tamaños, ¿no?
no importa si es una gran transnacional o si es una empresa pequeña, de todos los sectores, es decir, no está enfocado esto solamente al sector de extractivas o energético, no, también al de turismo, también al de manufactura, también al de servicios, también al de tecnología, a todos los sectores, ¿no? Y a todos los países, a todas las empresas de todos los países. No hay una selección, esto es para todas. Y también aplica a todas las empresas que sean de distintos tipos de dueños. Puede ser una empresa familiar, puede ser una cooperativa, puede ser una empresa del Estado, también le aplican estos principios rectores, ¿no? Entonces, todas las empresas de todos los tipos. Y por supuesto, establece una serie de responsabilidades distintas, como les mencionaba, que le corresponde al Estado y que le corresponde a las empresas. Y son distintas, pero se complementan entre sí, ¿no? Son unos principios voluntarios, no crea obligaciones ni nuevas obligaciones jurídicas. Básicamente establece que ya hay obligaciones y prácticas que existen a partir de las obligaciones que hemos adquirido con el marco internacional de derechos humanos para los estados, ¿no? Entonces, desde ahí es digamos, una forma de ir orientando hacia dónde, ¿no? Los principios rectores hablan justo en esta lógica de no son voluntarios, de abogar por una combinación inteligente de enfoques regulatorios y voluntarios. Es decir, hay ya marcos normativos al interior de los propios países, hay un marco internacional de derechos humanos adoptado por los estados que nos pueden permitir generar estas combinaciones inteligentes de principios ya regulatorios y voluntarios o de enfoques regulatorios y voluntarios que siempre pueden funcionar dependiendo de cada uno de los contextos en los que estemos operando, ¿no? Y, por supuesto, estos principios de ninguna manera quieren excluir los desarrollos legales, tanto nacionales como internacionales. Hay países que han ido avanzando, por ejemplo, en generar leyes en materia de empresas y derechos humanos o de aspectos particulares que tienen que ver con empresas y derechos humanos. Y esto, por supuesto, no está peleado con seguir utilizando los principios rectores o incluso a veces muchas de estas leyes se fundamentan o se basan en elementos que están ya en los principios rectores, ¿no? Los principios rectores afirman que los derechos humanos no pueden ser contrarrestados, ¿no? Es decir, hacer el bien en un aspecto no compensa los daños que se haga en otro, ¿no? Pues es que mi empresa tiene las mejores calificaciones y unos resultados increíbles en derechos laborales. Pero te asomas a la empresa y está contaminando el río, está desechando mal sus residuos, impacta negativamente a la comunidad. Entonces, qué bien que esté excelente en el tema de respeto a derechos laborales, pero hay otros impactos que se están generando y eso no compensa de ninguna manera el bien de uno con el daño de otro, ¿no? Y otra característica clave de estos principios rectores es que están centrados en prevenir y abordar los impactos adversos como una responsabilidad básica, es decir, partimos de esa base. Eso no quiere decir que podamos desarrollar ampliamente nuevas responsabilidades de la empresa. Y es esto que les comentaba al principio, ¿no? ¿Cómo puedo además impactar positivamente? ¿Cómo puedo dar un pasito adelante, ¿no? En la agenda de empresas y derechos humanos. Como les mencionaba, cuando se generó esta discusión, se creó, de los principios rectores, se creó este marco de proteger, respetar y remediar. Y así están, y así conocemos estos tres pilares, y así se dividen los principios rectores. Los principios rectores son 31 principios en total,
Es un documento que es fácil de leer, que no es extensísimo. Les invito a que puedan revisarlo, que puedan irse empapando y ir viendo qué nos corresponde según nuestro lugar de actuación, ¿no? Y están divididos justo en qué le corresponde a cada quien. El pilar 1, el de protección, es justo el deber del Estado y ahí los principios rectores le hablan al Estado, ¿no? Entonces le hablan al Estado y le dicen, tu deber es proteger los derechos humanos, ¿no? Ese no es el deber de las empresas, es deber del Estado, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de las empresas? Y ese se enmarca en el pilar 2, respetar. La responsabilidad corporativa de respetar los derechos humanos, ¿no? Y hay un tercer pilar, y este tercer pilar tiene como destinatario tanto al Estado como a las empresas. Y los principios rectores aquí le hablan a ambas partes. Y es el tema de acceso a la reparación, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, paso ahora a hablar un poquito de cada uno de los 3 pilares, pero aquí siempre partimos del hecho de que pese a que hagamos perfectamente bien las cosas, pueden suceder accidentes y vamos a generar un impacto, ¿no? Y en ese generar un impacto tenemos que estar preparados, la empresa tiene que estar preparada para saber cómo responder y cómo reparar y cómo mitigar ese posible impacto negativo. El pilar 1, vamos a ver ahora un poco más de los principios a detalle. El pilar 1 es ese pilar que les decía, el deber del Estado de proteger los derechos humanos, ¿no? Aquí si ven mi diapositiva, divido un poco entre principios fundamentales y los principios operativos. Así están divididos los principios rectores. Cuando entren al documento y lo vean, van a ver que están en esta división. Y no es otra cosa que justo unos principios que nos dan un fundamento, que nos dicen por qué estoy hablando de esto, y después unos principios que nos dicen cómo debiera operarse esto que ya he fundamentado, ¿no? Entonces, en este pilar 1 del deber del Estado, básicamente los principios lo que están planteando es que los estados deben proteger los derechos humanos y en ese sentido proteger contra los abusos cometidos por actores privados, ¿no? Incluidas las empresas. En ese sentido le dice al Estado, tú tienes que prevenir que haya estos abusos contra derechos humanos. Si llegaran a suceder, es tu obligación investigar, castigar y reparar, ¿no? Y en ese sentido, le dicen los principios rectores a los estados, ¿no? Se tienen que dejar expectativas claras de que las empresas en tu territorio y o jurisdicción tienen que respetar los derechos humanos en todas sus operaciones. No importa si son empresas nacionales de tu territorio o jurisdicción o si no son nacionales de tu territorio y jurisdicción. Pero además, ¿no? Le dice al Estado, tus empresas, las empresas de tu territorio, nacionales de tu territorio jurisdicción, tendrán que regirse bajo esa lógica de tienen que respetar los derechos humanos, aún operen en otro territorio, ¿no? Y aquí justo es donde los principios plantean estas funciones generales de regulación y política de Estado y cómo hacer una combinación inteligente de medidas, ¿no? Nos hablan, por ejemplo, o cómo incentivar la creación de políticas públicas o de que hoy conocemos más comúnmente como los planes nacionales de acción de empresas y derechos humanos. Es decir, cómo el Estado puede ir aterrizando esta política pública y generar esta política pública en la que involucra a las empresas, ¿no? De alguna forma habla de cómo tiene que haber este nexo entre el Estado y la empresa. Y también habla de cómo tendría que apoyarse al respeto de los derechos humanos por parte de las empresas en zonas afectadas por conflicto.
Es importante mencionar que una clave también y fundamental de los principios rectores es que siempre nos invitan a analizar el contexto, ¿no? Porque el contexto cambia y entonces toda esta forma de vernos como empresa ante los derechos humanos siempre tiene que ir muy acompañada de esa lectura del contexto. No es lo mismo estar operando en Venezuela que en México, que en Estados Unidos o en España o en Sudán o en Siria o en Rusia en este momento. Son contextos completamente distintos y por lo tanto plantea retos distintos, ¿no? Y en ese sentido hay que entender cómo el Estado tiene que apoyar también ese respeto y por supuesto apoyar también que las empresas puedan conducirse apropiadamente si existe un área en conflicto, ¿no? Y por supuesto garantizar la coherencia de las políticas. El propio Estado tiene que ver cómo las políticas públicas, los marcos normativos tengan una coherencia en términos de lo que se le exige a las empresas, lo que sucede y que nada de esto vaya contrario al marco internacional de derechos humanos, ¿no? El pilar 2 es este pilar de responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos, ¿no? Y aquí básicamente lo que los principios establecen es que las empresas deben respetar los derechos humanos. ¿Cómo? Pues deben evitar infringir los derechos humanos de los demás, entender y abordar cuáles son esos impactos adversos sobre los derechos humanos en los que están involucrados, ¿no? ¿Qué derechos humanos? Todos los derechos internacionalmente reconocidos. ¿Qué empresas? Todas las empresas, ¿no? Y sobre todo se enfoca en qué hacer para evitar causar o contribuir impactos adversos sobre los derechos humanos. Ojo, y esto es muy importante, no solamente sobre las actividades propias, es decir, las de mi empresa, sino también todos esos impactos adversos que puedan estar directamente vinculados por las relaciones comerciales que tengan, ¿no? Por mi cadena de suministro. También soy responsable en ese sentido de tratar de prevenir y mitigar esos impactos adversos, ¿no? ¿Cómo se va a hacer esto? Pues a partir de que exista un compromiso político. Las empresas tienen que tener un compromiso político con los derechos humanos y esto se puede reflejar, por ejemplo, teniendo una directiva interna en materia de derechos humanos, un código interno en materia de derechos humanos. Y se refleja también sabiendo que las altas esferas, desde las altas esferas de la empresa hasta el último eslabón de la empresa, hay una identificación y hay un acuerdo en términos de ese compromiso con los derechos humanos, ¿no? Los principios rectores nos hablan, y es posible que hayan ya escuchado hablar del proceso de debida diligencia en materia de derechos humanos, que es de alguna forma, ahora entraré un poquillo más a detalle en ello, en cómo hago ese análisis, cómo evito infringir los derechos humanos y no tener impactos, pues conociéndome, ¿no? Cómo me miro hacia adentro, cómo me entiendo para saber cuáles son esos impactos que pueda estar generando o que pudiera estar generando, ¿no? Y por lo tanto, ¿cómo corrijo? ¿No? Nadie es perfecto y puede ser que estemos teniendo un montón de áreas de oportunidad para corregir. Entonces, está bien cómo voy hacia la corrección de esas posibles impactos adversos. Y como les decía, este análisis de contexto, de entender cuál es el contexto y cuál es la circunstancia en la que estoy operando para hacerlo de la mejor manera. Me voy a parar más hoy en este pilar 2 del respeto. Voy a entrar un poquito más a profundidad porque justo pues quienes nos acompañan hoy, estos principios rectores sobre todo le hablan a ustedes y les hablan a ustedes. Entonces sí quiero que podemos desmenuzar un poquito
¿qué hablamos cuando hablamos de esa responsabilidad de respetar los derechos humanos? Este compromiso político que les mencionaba, ¿no? Tener una declaración de política que expresa el compromiso de cumplir con la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Si no la tienen, hay guías también, me apunto aquí, les voy a mandar ahora en el chat una guía que ya existe desde el Sistema de Naciones Unidas para cómo construir esa política interna en materia de derechos humanos. Y ojo, no inventen el agua tibia. Es muy probable que en su empresa ya tengan algún código de ética o un código de no discriminación. Es decir, puede ser que no se llame derechos humanos, pero que ya de alguna manera hayan podido avanzar con ello, ¿no? Entonces, ¿cómo ir cumpliendo esa responsabilidad? Teniendo ese compromiso, ¿no? Generando este proceso de debida diligencia que nos va en derechos humanos, que nos va a permitir identificar, prevenir y mitigar y dar cuenta de cómo estoy abordando los impactos en los derechos humanos, ¿no? Y por último, cómo si he causado algún daño o he contribuido, ¿no? Puedo haberlo causado o puedo haber contribuido a un impacto adverso, cómo voy a cooperar y cómo voy a prever que exista una remediación apropiada y legítima para, evidentemente, las personas, grupos, comunidades impactadas o el medio ambiente, ¿no? Y entonces les quiero mostrar este diagrama. Cuando hablo yo de este proceso de debida diligencia en derechos humanos, básicamente son una serie de pasos que hay que ir implementando. Primero es esta, disculpen que no traduje esta parte en inglés. Solo una aclaración, yo no estoy basada en Venezuela, estoy en Ginebra, entonces voy en varios idiomas al mismo tiempo. Pero la que les envié y que tengan a disposición estará, por supuesto, en español todo. Pero bueno, esta primera parte es de identificar los impactos. Se trata justo de ver cuáles son los impactos. Ojo, los que puedo estar causando, los que puedo estar contribuyendo o a los que estoy directamente vinculado, ¿no? Y ojo, y esos impactos pueden ser de distintas complejidades y pueden ser de distintos tamaños, dependiendo, y de distintas gravedades, dependiendo también del tamaño de la empresa y dependiendo también el sector en el que opero. Es decir, este proceso de debida diligencia no es una fórmula general para todo el mundo, es un traje a la medida. Entonces, dependiendo de las características de mi empresa, pues he de hacerme ese traje a la medida porque pues cada operación es distinta y cada empresa es distinta. Entonces, incluso la misma empresa operando en distintos lugares va a tener que hacerse un traje a la medida, ¿no? Si estoy y disculpen la burda comparación, pero si estoy trabajando en un lugar donde me pueden alcanzar los menos 40 grados de temperatura, pues no me voy a hacer un traje igual que en un lugar donde puedo estar trabajando más bien a 39 grados de temperatura, ¿no? El contexto importa y por lo tanto ese traje tendrá que estar adaptado para donde estoy trabajando y la forma en la que estoy trabajando. Cuando hagan esa identificación y cuando hablo de impactos, ojo, porque esto nos pasa un montón de veces con las empresas. Las empresas están muy acostumbradas a hacer análisis de impactos para la empresa. No. Esos los tienen muy bien hechos, los saben hacer. Cuando hablo de impactos es cómo yo puedo impactar a los demás. No es cómo los demás pueden impactarme o cómo el contexto puede impactarme a mí. Ese yo sé que lo saben hacer re bien. No. Esta vez es hacer un ejercicio de autorreflexión, de autoinspección y decir cómo yo estoy generando impactos para los demás, ¿no? Y a partir de identificar esos impactos, pues tengo que tomar acciones. Y ese tomar acciones implica generar cambios, generar procesos, mecanismos, políticas internas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas acciones tendrán que implementarse
Y para ello es importante también dar un seguimiento. No se trata solamente de generar documentos y generar papel y generar ideas. Necesitamos acciones y esas acciones tienen que ser evaluadas, ¿no? Esa es, digamos que la tercera etapa de este proceso de debida diligencia. ¿Está funcionando lo que estoy haciendo o no? Debería mejor cambiar este mecanismo para este otro porque no me está funcionando, en fin, ¿no? ¿Cómo voy a generar esos cambios? ¿Debo poner un buzón de queja? ¿Debo más bien ir a hablar directamente con las personas afectadas? ¿Debo cambiar la maquinaria? En fin, depende del impacto y depende de lo que hayan encontrado. Y el último paso de este proceso de debida diligencia es el de comunicar. Y este es quizás uno de los que más les fallan a todas las empresas, porque normalmente no quieren exponer que encontraron que podían generar un impacto porque les parece que abrir esta información puede ser negativa, pero la verdad es que ser transparentes y comunicar asertivamente que yo he generado un impacto o que he identificado que pude haber generado un impacto, pero que lo estoy atendiendo, siempre va a ser positivo. Y eso es parte de cómo nos vamos a ganar esa licencia social. No solo la licencia social, sino también cómo vamos generando una mejor relación con nuestras contrapartes y con las partes interesadas, ¿no? Cuando hablamos de esta parte en los principios rectores de identificación y evaluación de impactos, tomen en cuenta que estamos hablando de los impactos reales y potenciales. O sea, hay impactos que ya pueden estar sucediendo, pero hay impactos que pudieran suceder, ¿no? Si yo soy una empresa minera y tengo una presa de jales, pues tengo que saber que puede haber un potencial impacto si esa presa se rompe, se desfonda, si hay un accidente y se sale todo eso de esa presa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las medidas? No es que esa presa esté ya contaminando o esté generando un impacto, pero la sola existencia de esa presa puede generar un impacto. Entonces, ¿qué hago para mitigar ese impacto y sobre todo para prevenirlo, ¿no? Y este proceso de identificación y evaluación de impactos es importante que no lo hagan solos, no se autodiagnostiquen, así decirlo, ¿no? No es como cuando, ay, me duele aquí, ¿no? Bueno, pues me voy a tomar esta medicina. No, uno va al médico, va a que le revisen, va a que el médico le diga, mire, es necesario hacer estas pruebas, es necesario que veamos qué está sucediendo y por qué le duele esto, ¿no? Entonces es importante hacer estas consultas significativas con gente que está afuera y sobre todo con esos grupos y esas partes interesadas que pueden estar potencialmente afectadas. Y potencialmente afectadas sea porque si se rompe esa presa, les voy a contaminar el río o me llevo de por medio sus casas o algo física y de inmediatamente puede pasar. O parte interesada es porque el inversionista que estaba invirtiendo en mi empresa, pues al haber este accidente y ver que yo no pude controlar apropiadamente ni previne esto, retiro mi inversión. O sea, hay distintas partes que pueden estar potencialmente afectados por algo que yo haga negativamente o por un impacto negativo que yo tenga con derechos humanos, ¿no? Entonces, es importante generar para este autodiagnóstico, pues para este diagnóstico hacer esas consultas significativas. Y estas consultas, ojo, pueden ser incómodas, pero son necesarias. Es mejor preguntarle al otro, ¿no? Oye, Iván, ¿tú cómo ves? ¿No? ¿Cómo di mi presentación hoy? Por favor, retroaliméntame, ¿no? Eso es mejor a que yo me vaya diciendo, ay, mira qué bien lo hice hoy, estuvo fantástico, a tener una retroalimentación de alguien externo que me vio, que sabe y que me puede decir, mira, Melissa, puedes mejorar en esto, esto, esto y esto, ¿no? Porque además estás haciendo mal esto, esto y esto. Y puede ser que yo ni lo haya visto. Entonces, no lo vean como una afrenta, como algo negativo, véanlo como una oportunidad de mejora y de fortalecimiento, ¿no? Y presten especial atención a los impactos en las personas de grupos que corren un mayor riesgo de ser vulnerados o marginados. Y eso dependerá
del contexto en el que estén operando, ¿no? Si hay pueblos, comunidades indígenas de manera cercana, si hay más mujeres trabajando o si hay menos mujeres trabajando en el sector que ustedes están trabajando. En fin, hay una diversidad de factores que puede haber ahí, pero identifiquen esas poblaciones que pueden estar más expuestas, que sea un sector donde se pueda prestar, por ejemplo, para mayor trabajo infantil, pues cómo atiendo eso, ¿no? ¿Cómo evito que eso suceda o cómo lo integro a mi prevención, a mi mitigación de impactos, ¿no? Y esto, recordar, ¿no? Un impacto adverso sobre los derechos humanos ocurre cuando una acción u omisión, ojo, no solamente es lo que hacemos, también lo que dejamos de hacer, pueda eliminar o reducir la capacidad de un individuo o de un grupo de personas para disfrutar de sus derechos humanos, ¿no? Entonces, esto que les decía, piensen en los impactos no en términos de cómo me pueden afectar a mí como empresa, sino cómo puedo yo afectar a los demás, ¿no? Y esto que les decía, una vez que yo hice esta identificación, pues voy a integrar esos resultados y voy a hacer una serie de cambios para que haya respuestas efectivas en mis procesos internos de toma de decisiones, de presupuestación, de supervisión y de acciones para cesar o prevenir el impacto y proveer un remedio o para decirle igual no soy yo, si yo estoy causando el impacto, pues yo soy el que tengo que cesar y prevenir el impacto y proveer un remedio. Tal vez no soy yo, pero me di cuenta que es Iván, perdón Iván que te estoy usando de ejemplo. No pasa nada. Melissa, nos quedan 5 minutos de tu Sí, intervención. ya estoy cerrando. Gracias. Igual y soy yo quien estoy por contribuir, igual es Iván, pero el que está contribuyendo al daño, pero yo conozco muy bien a Iván y le puedo decir, oye Iván, ojo, ¿no? Ojo y vamos a ver cómo remediar esto, ¿no? O Iván y yo conocemos a quien está causando el daño y entonces podemos hablar con ellos y ejercer esa influencia. Y me voy a saltar al pilar 3 de acceso a remedio, porque del anterior me faltaba un poco hablarles de cómo habilitar esas posibilidades de dar remedio. Por supuesto, no se olviden del tema de comunicar. Pero bueno, en acceso a remedio, y como les decía, hay estos principios le hablan a los estados y a las empresas. Y básicamente establecen que se tienen que adoptar medidas apropiadas para garantizar por todos los medios, y esto es medios judiciales, administrativos, legislativos u otros medios apropiados, que cuando se produzcan estos abusos a derechos humanos, las personas afectadas tengan acceso a un recurso efectivo para encontrar la remediación. Y estos mecanismos se pueden dar de maneras judiciales, es decir, todo el sistema judicial, aparato judicial para poder buscar esta remediación, pero también puede haber mecanismos no judiciales y existen también los mecanismos de reclamación no estatales y esos son los que les corresponderían a las empresas, ¿no? Cómo las empresas desde hacer este análisis pueden establecer estos mecanismos para que las personas y o comunidades afectadas puedan acceder al remedio. Y con esto cierro mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Melissa. Excelente la presentación y después del taller, si quieres, hacemos una sesión de retroalimentación. Siguiendo. Melissa nos comentaba, voy a tratar de recapitular 2, 3 grandes ideas, quizás. Hemos visto cómo podemos estructurar estos principios rectores en 3 grandes grupos, un área de protección, un área de respeto y un área de remedio. El área de protección corresponde más al deber de los estados de marcar también ese entorno con ese enfoque regulatorio.
La parte más de las empresas tiene que ver con el respeto tanto a esos, como mencionaba Melissa, ¿no? Esa combinación inteligente de los enfoques regulatorios junto con acciones voluntarias también que tengan en cuenta cuáles pueden ser los impactos de nuestra acción empresarial, negativos, adversos, positivos. Es importante ser conscientes de esas adversidades que podemos generar, bien en términos ambientales, bien en términos de derechos laborales de los trabajadores, etcétera. Y para ser conscientes necesitamos preguntarles a los demás. O sea, porque uno a uno mismo, como nos decía Melissa también, sí, pues me siento mal, me tomo este Abdil, pero es que igual el remedio sería otro distinto, ¿verdad? Y no solamente ser conscientes de los eventos adversos, sino también de los impactos positivos que genera la acción empresarial. Y esos impactos positivos se traducen no solamente en hacer lo correcto, porque es lo correcto, como nos comentaba Melissa, sino también en tratar de ir un poquito más allá, en maximizar la contribución positiva que tiene la empresa, que sin duda también es amplia y muy consciente, enmarcarla en ese compromiso, en esa agenda global de la Agenda 2030, de los ODS, cómo está beneficiando socialmente, económicamente a los trabajadores, al país, cómo está contribuyendo esa empresa. Y potenciar, ¿no? De qué manera preguntarnos, de qué manera la empresa genera riqueza al mismo tiempo que reduce pobreza en un entorno social pues con ciertas vulnerabilidades, que genera empleo digno, que apoya el crecimiento económico del país. Y para ver un poquito todo esto y cómo se puede implementar estas agendas dentro de los países, tenemos a las colegas del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que si recuerdo bien, a Melissa la cambié la ubicación y la traje a Venezuela, pero está en Ginebra. Pero Gloria está en Panamá, si recuerdo bien, y Victoria de Melo, me voy a arriesgar y voy a decir que también, pero no. Ahora les contamos dónde está Victoria. Ahora nos cuentas, Victoria, dónde estás ubicada. Entonces, con ustedes queríamos ver un poquito pues, cómo se puede implementar esta agenda de manera más práctica en las empresas, ¿no? Con esos impactos positivos, qué referencias tenemos en la región, que ustedes lo conocen muy bien, y cómo se ve esa agenda en una empresa, cuál sería ese ejemplo que podríamos seguir aquí y qué herramientas tendrían a disposición. No sin antes terminar con una cuestión que es importante que Melissa nos contaba, es decir, el primer paso para poder avanzar con todo esto requiere de un compromiso político, de que varios actores se pongan de acuerdo y empecemos a hacer un poco ese proceso para hacer lo correcto, ¿no? Que básicamente es lo que nos importa. Así que adelante, Gloria y Victoria. Muchas Bienvenidas. gracias, Iván. Es una alegría y aprovecho y envío un cálido abrazo para ti, para todo el equipo de país de Naciones Unidas en Venezuela y para toda esa vibrante audiencia que tenemos. Somos un montón esta mañana. También nuestro saludo y agradecerle la complicidad también a nuestro representante residente adjunto, Eduardo, que nos acompaña, y a todo el equipo de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos. Seguimos con atención la presentación de Melissa y quiero subrayar algo. Es nuestra carta de navegación, es decir, esa es la hoja de ruta trazada, los principios rectores son el resultado del trabajo del UN Working Group que nos va marcando y orientando nuestro camino en esas 3 líneas. Entonces, siempre volver a repasarlo, siempre volver a escuchar la presentación es clave para nosotros. Les decía, les contaba Iván, estoy en Panamá, en el centro regional de PNUD para América Latina y el Caribe. Trabajo los temas de Estado de Derecho y en la Avenida de Derechos Humanos está esta interesante agenda de derechos humanos y empresas, donde quiero también resaltar que América Latina y el Caribe es clave para también compartir experiencias con otras regiones. Les voy a generar suspenso de dónde está hoy Victoria, pero quiero contarles que Victoria de Melo es parte de nuestro equipo global de
empresas y derechos humanos. Victoria, por fortuna, es latinoamericana, ella es de Brasil, y también nos van a acompañar esta mañana rápidamente una experiencia muy concreta que tenemos en Perú. El mandato de PNUD, como ustedes saben, es un mandato que está, y lo resaltaba Eduardo en su intervención, orientado a pensar y acompañar las instituciones de nueva generación desde un ámbito de gobernanza, ¿no? Nuestro mandato es también siempre tender esos puentes entre la Agenda de Derechos Humanos y la Agenda 2030, subrayando el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16. Y esto lo quiero resaltar porque nuestra contribución a la Agenda de Derechos Humanos y Empresas se enmarca, por un lado, en esta conversación que tú, Iván, resaltabas de el compromiso, la complicidad, la integración de agendas de Estado que tienen que ver con conversaciones de institucionalidad con el sector privado, que tienen que ver con pensar el sector privado tanto en las empresas privadas, pero en las públicas también, y en las público-privadas. Entonces ahí también tenemos una perspectiva, una agenda. Cuando les digo América Latina tiene también muchísimas experiencias, en esta aventura nos encontramos de PNUD utilizando herramientas, metodologías, que igual vienen de, por ejemplo, nuestros sistemas de alerta temprana, nuestras herramientas de construcción colaborativa de consensos. Ya se sumó Daniel, ya lo vi, Daniel nos acompaña desde Perú, en un momentito lo vamos a escuchar. Y vamos a ver qué bonita iniciativa en Perú de aterrizar el Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas en los escenarios locales, en el contexto comunitario. Entonces, aquí quería subrayar 3 cositas más. 1, prestemos atención a también qué está pasando en nuestra región. La segunda semana de octubre, el 10 al 12, de Santiago de Chile va a ser la sede del Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos, un esfuerzo liderado por la Oficina del Alto Comisionado en el marco del proyecto CERALC, donde también vamos a poder asistir. Los invito les vamos a dejar el link, pero que puedan ver esa agenda y puedan también seguirla a través de los links y las posibilidades de transmisiones que van a tener. Desde PNUD les contaba, desde el espacio regional, les contamos también algo que mencionó a Eduardo en su intervención, el curso virtual regional del rol de las empresas en la promoción y la protección de los derechos humanos. Tuvo una perspectiva de abogacía, estaría en el primer nivel que nos mencionaba Melissa, cómo asegurar que para proteger podemos potenciar la comunicación, la abogacía, expandir este mensaje y empezar a reconocer lo que ya las empresas en el día a día hacen y pueden capitalizar. En ese curso estamos preparando la traducción del curso en el idioma inglés para poder acompañar el Gloria, aterrizaje disculpa, del Caribe. se te escucha un poquito bajo, no sé si puedes acercarte un Okay. poco más al micrófono, Me por favor. acerco un poquito Gracias. más. Ahí, y les contaba lo del curso. Les quiero contar también que desde PNUD, y haciendo eco a esto que mencionaba Melissa, de usted tiene que consultar, no lo haga solo. Un primer ejercicio de encuesta virtual lo tenemos a disposición para que puedan las empresas tomar esa temperatura y empezar a direccionar en qué momento o en qué foco quieren hacer énfasis para poder generar estos espacios de conversación y de apoyo al proceso de debida diligencia. El PNUD en América Latina y el Caribe, Eduardo también resaltaba que en Venezuela, en la avenida de trabajo en marcha digital, que es el área de gobernabilidad con el área de inclusión, generamos una guía, porque nuestra región es la región de las pequeñas y medianas empresas. También es la región de la informalidad. Entonces generamos la guía 11, también se la vamos a dejar. Y ahí encontramos herramientas muy concretas para hacer posible mucho de lo que Melissa nos compartió. Es decir, si usted tiene que tener mecanismos y canales abiertos con sus consumidores, con su gente,
¿Cómo lo hace si soy una pequeña mediana empresa? En la guía 11 de Marcha Digital se van a encontrar recursos de muy fácil adaptación para poder poner en ejercicio e implementar esta serie de iniciativas. Y para finalizar mi intervención, les voy a contar que nosotros estamos trabajando, aprendiendo muchísimo de las experiencias en nuestros países. Es el caso de Perú, que nos acompaña hoy, pero también tenemos experiencias en México, en otras y en otros países de la región, así que quedamos a la orden, como dicen en Panamá, para poder generar estos espacios de conversación, de intercambio de experiencias más en profundidad. Y lo segundo que quiero contarles es que basándonos en las experiencias de nuestros países es que construimos nuestras metodologías, nuestras herramientas a nivel regional y que se consolida una comunidad de práctica muy activa a nivel global. Pero para contarles todo esto, le vamos a dar la palabra a Victoria de Melo y a Daniel, que nos acompañan también. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para todos en Venezuela y seguimos conectados y a disposición. Gracias, Glo. Hola, colegas. Hola, everyone. Primero de todo, yo solo que me gustaría una confirmación que pueden mirar mi pantalla. Sí. ¿Sí? ¿Y de dónde estás conectada? Cuéntanos, Victoria. Bueno, ahora viene. Primero de todo, Gloria dice que soy de Brasil, lo que significa que ustedes van a escuchar el idioma oficial de Latinoamérica, que es el portuñol, en mi presentación. Así que perdón por errores o por poner inglés en el medio. La presentación está en inglés, pero voy a hacer toda la presentación en español, en portuñol. Pero soy de Brasil, pero no me conecto de Brasil, me conecto de Addis Abeba, en Etiopía. Etiopía es donde UNDP, PNUD, tiene una oficina regional para los países africanos. Trabajo acá desde Etiopía hace 3 años, entonces Gloria dice que soy talento latinoamericano en exportado a otras regiones, pero sigo trabajando con PNUD en temas de derechos humanos e empresas. Y me gustaría presentarlos un poco del aspecto un poco más práctico de lo que Melissa nos ha hablado. O sea, la base de todo lo que hacemos en PNUD, la base de todo que trabajamos y de todo el trabajo que hacemos desde PNUD y también con otros aliados, es siempre con base en los principios orientadores, los principios rectores de derechos humanos e empresas, que fue el documento que Melissa ha presentado a nosotros. Pero en los próximos minutos y con la ayuda de Daniel voy a presentarlos un poco cómo todo esto que escuchamos puede ponerse en práctica. O sea, cómo podemos tener estos principios aplicados en nuestro contexto local. Venezuela es un país que tiene características específicas, que tiene características demográficas, características de desarrollo. Hay un montón de cosas distintas que pasan en Venezuela y la forma con que Perú lo hace el trabajo de derechos humanos e empresas no va a ser lo mismo que pasa con Venezuela, pero hay un montón de países que están trabajando con este tema que podemos aprender con los ejemplos. PNUD está presente en este montón de países. En Latinoamérica, nosotros tenemos un excelente trabajo con el proyecto que el Alto Comisado de Derechos Humanos está liderando, pero nosotros desde PNUD tenemos experiencia con otros países que están en el mundo y descubrimos en nuestro trabajo que hay algunos puntos puntos de entrada, entry points, para un trabajo fuerte de derechos humanos de empresas que son similares, aunque sea Bangladesh o que sea Perú o Mongolia y lo que sea. O sea,
nosotros creemos en el poder del intercambio sur-sur, creemos en el poder que tenemos en aprender con otros países, con otras regiones. Y desde Venezuela, yo fui a Venezuela hace muchos años y me recuerdo que las personas de Venezuela son demasiado interesadas en contextos globales, en comprender, en ubicar este país en el contexto global, y creo que esto puede ser una excelente oportunidad de tal vez aprender con las experiencias que están ahí por el mundo. A empezar, me gustaría hacer un ejercicio con ustedes. Pido que ustedes saquen sus teléfonos porque voy a hacer una encuesta, una encuesta super quick. Primero de todo, Melissa nos ha hablado que derechos humanos, hay un montón de ellos, ¿no? Hay derechos humanos de vida, de salud, de ambiente sano, hay un montón de derechos humanos. Y un montón de veces nosotros nos cuestionamos hasta dónde el rol de las empresas, del sector privado está. Hay un montón de respuestas para esto, pero me gustaría escuchar de ustedes. O sea, me gustaría que ustedes saquen su teléfono, miren la pantalla o entonces pones menti.com, utilice este código, porque me gustaría mirar desde ustedes qué son los principales retos de derechos humanos de empresas que ustedes perciben en Venezuela. O sea, voy a hacerlo con ustedes también. Solo pone su celular en la pantalla y pone cuántas palabras que quieran. Okay. Una respuesta apareció. Ok, voy a dejarlos unos minutos para que puedan mirar. Algunos están diciendo que no hay conocimiento de la agenda, no hay compromiso, no hay respeto por derechos humanos. Los pymes no están engajados, me imagino. Hay temas de reparación, hay temas salariales, ambientales, hay falta de interés. Compromiso está quedando largo, es porque significa que las personas están poniendo ahí ya. Ay, súper interesante. Iván, ¿puede confirmar que están mirando mi pantalla con las respuestas? Porque no tengo el Teams ahí. Sí, estamos viendo la pantalla. Discúlpame, demoro porque mi computadora Tranquilo. es un poquito arcaica y va con Ok, retroceso. si me permite, Iván, ¿qué piensas de estas respuestas que están saliendo? ¿Qué piensas que sale desde ahí? ¿Estás de acuerdo? ¿Tiene otras ideas? ¿Qué piensas de ahí? Pues que me estás poniendo en un compromiso, como pone ahí la palabra tan grande. Y la verdad que si el compromiso es el reto fundamental, este webinar es el primer paso hacia conseguirlo, ¿verdad? Sí. Seguro. Gloria, ¿estás ahí? ¿Qué piensas de las respuestas que están saliendo? Pienso que mirando también las experiencias en otros países nos encontramos en muchos de los retos. Entonces también ahí Seguro. renovar el compromiso en un ambiente de respeto y de promoción y de protección de los derechos humanos. Melis, ¿estás ahí? ¿Qué piensas tú? Gracias, Victoria. Me parece muy interesante todo lo que está saliendo y solamente contar que me refleja mucho lo que vemos en otros países de América Latina también, ¿no? Como un reto regional, me parece. Seguro, estoy de acuerdo.
Sí, es demasiado interesante mirar que un montón de estos temas también salen en otros países. Discriminación, temas de educación, temas de falta de acción. Hay un montón de cosas. Me voy a compartir con los organizadores esta pantalla para que tengan un registro de lo que esta audiencia piensa que son los retos de derechos humanos en Venezuela. Bueno, una pesquisa, una encuesta de Google. Me puse en algunos retos principales que tenemos en Venezuela. Hay un montón de documents, de papers que están hablando de temas relacionados a climate change, a temas laborales, a temas de acceso a la justicia, a temas de los pueblos indígenas. Y bueno, estuve feliz de mirar que hay una comprensión, aunque las personas que están en este webinar pueden ser nuevas, este tema de derechos humanos de empresas puede ser nuevo para ustedes. Me imagino que ustedes están en el camino. Pero el tema más importante es que la responsabilidad de las empresas, o que lo que llamamos de la corporate accountability, esto pasa por todo. Todas las palabritas que salieron en el World Cloud, todas esas palabritas, hay responsabilidad de las empresas, aunque hay responsabilidad del gobierno, hay responsabilidad de nosotros como ciudadanos, pero también hay una gran responsabilidad de las empresas. Ellas hacen tienen un rol muy claro en la contribución muchas veces con retos laborales, con los derechos de las poblaciones indígenas, con acceso a la justicia, con risks to the environment. Hay un montón de estos elementos que son parte de la agenda de las empresas, y las empresas tienen una responsabilidad muy grande. Pero al mismo tiempo, como nos ha hablado Meli, las empresas también han comprendido que hay un business case en trabajar para los derechos humanos, en proteger los derechos humanos. Las empresas han comprendido que no trabajar por los derechos humanos, o entonces tener el trabajo que ellos hacen, que es malo con derechos humanos, por ejemplo, en la internet, o las personas haciendo, o las ONGs haciendo un exposed de esta empresa, tienen operational, legales, y también riesgos reputacionales. O sea, las empresas han comprendido por todo el mundo que hay un business case para derechos humanos. Y como nos ha hablado Melissa, los principios rectores de derechos humanos de empresas es nuestro starting point, es donde salimos, es el principio de deslanche, es donde podemos empezar a trabajar con esta agenda. Lo que pasa es que los principios orientadores, ellos son simples, son 31 principios, y ellos son muy concretos y ponen hay una claridad muy grande de lo que debemos hacer como empresa, como sector de gobierno, como sociedad civil. Él pone responsabilidad muy clara a cada uno de los actores. Y lo que me gustaría hablar con ustedes hoy es que en todo este contexto, y con esta multitud de posibilidades, hay algunos ejemplos de cosas que podemos empezar a hacerlo. Y voy a hacer mi presentación de ejemplos de cada uno de los pilares. O sea, cada uno de los pilares que están dentro del principios rectores, principios orientadores, también tienen ejemplos muy claros. El primer es que la responsabilidad del Estado, la responsabilidad de los gobiernos en trabajar con derechos humanos es algo que puede ser mensurado, que puede ser medido por cómo ellos están haciendo un compromiso. Entonces, si el gobierno de Venezuela tiene el compromiso a proteger los derechos humanos en los contextos de las empresas, el gobierno de Venezuela puede hacer un plan nacional de acción, que es un plan de política pública que dice,
nosotros vamos en un par de años cambiar nuestro código laboral. Nosotros vamos en un par de años o entonces a través de este trabajo, de este mecanismo, de lo que sea, nosotros vamos a cambiar hacer una enmienda de la Constitución. Es un plan tan claro en el tema de las políticas públicas, en un plan de la legislación, pero al mismo tiempo es un plan que puede decir, nosotros vamos también a hacer más consultas públicas con los poblados indígenas, por ejemplo. Los planes nacionales de acción pueden tener un montón de versiones diferentes y ustedes hoy van a escuchar uno de nuestros ejemplos cruciales y principales, que son nuestros colegas de Perú, que están haciendo un trabajo excelente de ayudar al gobierno de Perú a implementar un plan nacional de acción. Tengo a mi colega Daniel del equipo de PNUD en Perú para hacer la ilustración de este ejemplo. Entonces, Daniel, no tengo acceso al Teams here porque tengo mi pantalla, pero si puedes, empieza a hablar y dime cuándo paso los slides. Muchísimas gracias, Victoria. No sé si se escucha bien. Sí, te escucho. Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por cederme unos minutos de tu espacio y, por supuesto, a Gloria, a los colegas de Latinoamérica y de la regional y de Venezuela, ¿no? Con quien nos une no solo un cariño especial, digamos, como país, sino en general por el trabajo que se puede realizar de manera conjunta. Lo primero que yo quisiera señalar lo siguiente, por favor, Victoria, es que, como dijo Victoria, el Perú tiene un Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Y esto es importante como digamos, un peldaño dentro de todo esta escalera que significa lograr que se consolide el tema de las empresas y derechos humanos, ¿no? Si bien los principios rectores que han sido expuestos por Melissa, por Victoria, son una guía importante, orientadora, es necesario tener una ruta concreta en relación a cómo estos principios rectores pueden aterrizar en el trabajo que las empresas, el Estado y en general la sociedad civil pueden ir avanzando en la consolidación de este trabajo. Y ahí el Perú tomó una decisión hace ya varios años, por lo menos hace unos 7 años, comenzó esta discusión de si era importante tener un trabajo vinculado a un plan de acción, ¿no? Tuvimos la visita del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y a partir de esa reflexión conjunta entre múltiples actores, se vio la necesidad de convocar un espacio en el cual se pudiera aterrizar esta ruta que quisiéramos consensuar. Participaron más de 140 instituciones, ¿no? Desde gremios empresariales, sindicales, organizaciones indígenas, federaciones campesinas, representantes del propio Estado. Y durante casi 2 años y medio, 3 años, se discutió cuáles iban a ser las prioridades para el país en relación a este tema. Y se aprobó hace 2 años un Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Y eso creo que es importante reflejarlo porque genera un consenso mínimo en relación a esta agenda, que puede ser una agenda a veces compleja, ¿no? Ustedes lo han planteado muy bien en los términos de las preocupaciones que tienen sobre el tema del compromiso, medio ambiente, a partir del ejercicio que planteó Victoria, pero que a pesar de ser compleja, creo que en general se pueden lograr consensos interesantes y sobre todo buscar mecanismos que ayuden a ir comprendiendo cómo esta se puede implementar. Y por eso yo en mi presentación quería mostrarles 4 grandes líneas, digamos, de cómo esta agenda se viene implementando y cómo el PNUD puede también contribuir en Venezuela a esta ruta, ¿no? Las 4 líneas están vinculadas a mucho de lo que ha salido aquí. La descentralización, es decir, cómo podemos... la anterior, por favor, Victoria, todavía. Quería conversar, ¿no? La descentralización, la formación de capacidades, la tercera, la difusión, y finalmente las alianzas, ¿no? La descentralización, que es la lámina que ustedes ven en este momento, es un proceso en el cual nos dimos cuenta que el Plan Nacional de Acción requería también una mirada de territorio.
y comenzamos a trabajar con las instituciones en territorio, en lo que en mi país se llama departamentos o regiones, los gobiernos subnacionales, con tres grandes aliados: el gobierno subnacional, las cámaras de comercio y empresariales de las regiones, y finalmente la sociedad civil. Esta, digamos, plataforma multiactor en casi 6 regiones en el Perú ha ido generando una dinámica de trabajo y un acercamiento al empresariado, que es finalmente el destinatario de este tipo de planes, para poder ir incorporando en su propia dinámica de trabajo este tema. Entonces, una primera idea que quisiera centrar es que, si bien puede haber un Plan Nacional de Acción, es importante también que tenga una mirada subnacional y de territorio. La siguiente, por favor, Victoria. Por supuesto, el tema de formación es clave. Estamos hablando de un tema que, como se ha dicho aquí, muchas veces se ha asociado que el único responsable en temas de derechos humanos es el Estado. Transitar a que también el sector privado, la ciudadanía en general, hay un proceso formativo ahí que se tiene que hacer. Nosotros contamos, como también ha señalado Gloria, ¿no?, con un programa regional, pero también adaptado a las particularidades del Perú. Y ya vamos en el segundo programa formativo que estamos próximos a iniciar y que podemos compartir también las herramientas. Pero sí les recomendaría que se sienten las bases para poder generar capacidades, porque es importante que todos podamos hablar sobre una misma base, ¿no? No es sencillo muchas veces transitar de lo que es la responsabilidad social a la conducta empresarial responsable, al análisis de riesgo, a la debida diligencia. Si no tenemos una base común, es complejo luego establecer la ruta de acción que se pueda tener. Así que ese programa formativo y en general que todos los actores tengan un piso común es muy importante para la generación luego del consenso y la implementación de los planes. La tercera que quería compartir idea es la siguiente, Victoria, es la difusión, ¿no? Es necesario ir más allá, digamos, de los que estamos comprometidos o de los que estamos convencidos, ¿no? Entonces, ahí el proceso es abrir a las nuevas herramientas digitales, a lo que los jóvenes y los nuevos empresarios también y emprendedores vienen realizando, ¿no? Entonces, se ha ido construyendo varias herramientas. Quería presentarle una de ellas, que es un podcast, que creo que en general, a partir de estas herramientas digitales, permite conocer temas como la debida diligencia, la conducta empresarial responsable, los temas vinculados a la informalidad que es común en nuestro país y cómo desde el empresariado se puede contribuir a digamos, mejorar estos indicadores que tenemos lamentablemente de alta informalidad en nuestros países, ¿no? Y finalmente quería en estos minutos compartir con ustedes la última diapositiva vinculada a las alianzas. Esto no se puede hacer solo, ¿no? Esto se tiene que hacer entre varias instituciones. Nosotros trabajamos dentro del sistema con la OIT, el proyecto CERAL, ayuda de la Unión Europea, en fin, del gobierno japonés también en esos proyectos que tenemos. Pero también es importante convocar a los gremios empresariales. En mi país, un gremio empresarial importante es la CONFIEP, pero se trabaja con otras, ¿no?, que es la Confederación de Gremios, ¿no?, la Sociedad Nacional de Industria. Y esta es una plataforma que la CONFIEP construyó, que se llama Yo Respeto, y sobre la cual uno se suma, ¿no? No hay que inventar tampoco, digamos, desde cero. Hay cosas, iniciativas muy buenas y es mejor sobre esas también contribuir. Y ahí nosotros hemos contribuido con la mejora de la plataforma para tener más herramientas para que los empresarios puedan acercarse a estos temas, desde videos, digamos, didácticos, hasta guías, ¿no? Gloria mencionó que hay una guía regional, pero es importante también adaptar las guías al contexto nacional. Y ahí estamos próximos a tener una guía peruana en relación a las medianas y pequeñas empresas, ¿no? Que, como se ha dicho aquí muy bien, si bien todas las empresas están, digamos, deberían hacer el tema de debida diligencia, hay una diferencia sustancial en las capacidades que tienen las grandes empresas respecto de las MIPES, ¿no? Y por eso es importante para nosotros adaptar lo que es la debida diligencia a esas pequeñas y medianas empresas, y que será también compartido con un autodiagnóstico para que ellas puedan realmente, a partir de una evaluación propia, saber cuál es la ruta que deben seguir, ¿no? Entonces,
Gracias, Victoria. Creo que está en un momento clave Venezuela para la discusión de este tema. Hay un compromiso que haya una buena cantidad de personas en este espacio es importante. Repito, si bien ustedes han señalado que es un proceso complejo por las palabras que se mencionaron, sí se puede hacer. El Perú estuvo en esa misma dinámica hace unos años y como ven ya hay elementos ahora que nos permiten tener luces de lo que es el proceso de vía de diligencia y la implementación en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Excelente. Bueno, creo que tengo casi nada más que compartir porque hice un ejemplo perfecto de lo que es el trabajo y cómo el trabajo desde Venezuela puede pasar. Pero como he dicho, el trabajo cambia desde cada país y ustedes van a tener el Venezuelan flavor a este proceso, espero. Entonces, algo clave que escuché es el poder de las alianzas. El poder de las alianzas es algo demasiado importante. Y ustedes desde Venezuela hay un gran interés. Toda la gente que miramos en este webinar es algo que es muy claro, de nosotros percibimos que hay interés, pero es importante también que nosotros podemos encajar los diferentes grupos en el país, o sea, gremios de empresas, las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno, es de facto una agenda demasiado multi-stakeholder. Me gustaría solo un note de cuánto tiempo me queda. Tengo unas pantallas más, pero estoy ya llegando cerca al final. Pero solo... 90 segundos, Victoria. Ok, dale, completo en este tiempo. Bueno, solo para completar, el segundo pilar, tenemos el tema de la debida diligencia que Daniel ha presentado, que puede ser hecho a través de entrenamientos a los diferentes medios. Nosotros desde PNUD tenemos unos guías que podemos también compartir para que pueda ser adaptado al Venezuelan context. Y luego, como he presentado Gloria, tenemos también En Marcha Digital, que es nuestro trabajo para pymes. Esto es el link, vamos a compartir también, pero tenemos muy claro qué los pymes pueden hacer y cómo pymes pueden también se engajar en esta agenda. Voy a caminar hasta el final. Bueno, para concluir, espero que ustedes que están aquí han comprendido también que esto es más que nada un call to action. Yo sé que tenemos un montón de gente en este webinar que unos trabajan con gobiernos, otros trabajan con el sector privado. Tenemos un perfil variado, pero al mismo tiempo el trabajo de derechos humanos e empresas también hay una responsabilidad de nosotros como ciudadanos, porque el tema del advocacy, o sea, la presión que podemos hacer para las instituciones, para las empresas, viene demasiado de la gente. Entonces, los éxitos que tenemos en Perú, los éxitos que tenemos en México, que tenemos también en Mongolia, que tenemos también en Kenia, es demasiado fruto del trabajo de la sociedad civil y de las personas. O sea, espero que con esta presentación, con estos 2 horas de webinar, ustedes estén inspirados también a empezar a actuar en esta agenda. Y pueden contar con nosotros desde PNUD y también creo que con los otros actores que están envolvidos también en este webinar, pero más que nada nosotros estamos acá para proporcionarlos una plataforma, para ayudarlos, pero el poder de acción está en las personas del país y espero que ustedes take this for yourself, o sea, pongan, como los amigos de Argentina nos dicen, pongan la remera, o sea, que estén encajados en poner esto en práctica. Pero muchas gracias por el espacio y sigo atenta para cualquier preguntas. Muchísimas gracias, Victoria, Daniel y Gloria, por toda la introducción que nos han dado, por el ejemplo tan práctico, ¿no?, del PNUD, ¿no? Hemos ido desde la parte de todo lo que Naciones Unidas, en este caso el PNUD, les puede ofrecer a ustedes para implementar esta agenda de derechos humanos y empresas, hasta un ejemplo muy concreto que responde, que es el caso del Perú, que obviamente responde a la realidad y al contexto del Perú. En el caso de Venezuela, pues
tendremos que ver y tendremos que analizar cuáles son los caminos que podemos seguir. Pero lo importante, yo quiero resaltar de esta sesión es sobre todo la parte de que se construye con consenso, se construye con alianzas. Eso es lo que nos dice la Agenda 2030, el objetivo 17, ¿no? Solos no podemos hacer prácticamente nada, solos no podemos alcanzar los ODS, el sector privado y las empresas son un actor fundamental y también necesitan del acompañamiento, del apoyo, del fortalecimiento de capacidades, de la asistencia técnica de otros actores, que pueden ser no tan las cooperaciones, que pueden ser agencias de Naciones Unidas, que puede ser la sociedad civil, que necesitamos trabajar conjuntamente con las federaciones de empresas también, ¿no? Y sentarnos todos en una mesa compartida y empezar a ver cuáles son los retos que tenemos, ¿no? Con otro tipo de actores que nos los digan desde fuera también, como nos decía Melissa, y a partir de ahí empezar a construir. Pero bueno, básicamente la intención del webinar era presentarles un poco de qué va esto del tema de los derechos humanos y empresas, presentarles este caso práctico, presentarles también la capacidad que tiene el sistema de Naciones Unidas a través del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a través de la Oficina del Alto Comisionado para apoyarles en caso de que ustedes lo decidan y así se animen a avanzar con este proceso, que esperemos que sí. Y básicamente tenemos poquito tiempo, no quiero hablar mucho más, pero queríamos dejar un espacio para preguntas que puedan tener hacia las ponentes, hacia el ponente que hemos tenido. Las pueden poner en el chat también y mi colega Alejandro las puede ir recogiendo, las podemos transmitir a los ponentes. Tendríamos tiempo para hacer una o dos intervenciones de aquellas que si tienen algo así que tienen que soltarlo desde la garganta, que ya les quema, pues podríamos abrir el micrófono también para que puedan hacer un par de intervenciones corticas que las seleccionaremos en función de el orden de llegada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces miremos un poquito el chat, si les parece. Si tenemos algunas reflexiones sobre el contexto de Venezuela que nos contaba Arturo. Tenemos también alguna cuestión sobre proyectos en comunidades indígenas, sobre cómo ampliar el conocimiento y la receptividad que tienen los pueblos indígenas sobre este tema, que sería un poquito el trabajo más usual que podemos hacer desde Naciones Unidas, ¿no? De aquí lo queremos enfocar desde las empresas, cómo podemos abordar ese tema. Y tenemos muchas excelencias, muchas gracias y muchas felicitaciones. Aquí tenemos una cuestión. En la experiencia que han tenido, ¿cuál ha sido la participación de los trabajadores en la construcción de las soluciones? ¿A quién le gustaría responder? Melissa, adelante. Esa es muy buena pregunta, porque en general los trabajadores se les toma en cuenta para las soluciones de sus temas laborales, pero los trabajadores son una fuente maravillosa de información y de ideas en términos de cómo la empresa puede mejorar. Y sí, cada vez vemos más empresas tomando en cuenta a las y los trabajadores en la identificación de los problemas y de ideas de soluciones. Y como les mencionaba yo en el proceso de debida diligencia y en el de reparación también, es importante siempre tener a las partes involucradas y los trabajadores definitivamente son una parte fundamental de este proceso. Muchísimas gracias, Melissa. ¿Cuáles son los impactos, ¿no? O la repercusión que puede tener en una empresa las violaciones de los derechos humanos? Quizás, Melissa. Sí, claro. Evidentemente, desde el tipo de violación de los derechos humanos, existen ya varios ejemplos
a nivel internacional y por supuesto en las jurisdicciones nacionales de cómo desde el Poder Judicial se está haciendo responsable a las empresas en términos de esas violaciones a derechos humanos, pero también hay otro tipo de sanciones que no son solamente las judiciales, ¿no? Hay inversionistas que retiran inversiones o que deciden no apoyar más ciertos proyectos, o la necesidad de cerrar completamente una operación o un proyecto porque se pierde totalmente la confianza o la licencia social de la comunidad o del espacio o del país donde se encuentran operando. Y no olvidar que claro que las empresas tienen que cumplir, y seguramente si hay varias colegas o compañeros que sean de las áreas de compliance, bien lo saben, pues tienen que cumplir con un marco normativo que también incluye lo que cada país tenga en materia de derechos humanos. Entonces, una infracción a ese marco normativo correspondiente a algún derecho, pues tendrá que, por las leyes nacionales, también ser, tendrá que tener una consecuencia. Y ojo, porque la pregunta está como en términos de sean cómplices de violaciones a derechos humanos, solamente por dejarlo claro, ¿no? Sean cómplices o sean causantes directos, ¿no? No solamente desde la perspectiva de la complicidad, sino del tipo de involucramiento que pueda haber en el impacto a derechos humanos. Pero sí, decirles, y eso es algo que van a poder, estamos ya viendo cada vez más, incluso a nivel internacional, casos que se llevan a cortes de distintos países. Si sucedió en Bangladesh y la empresa es alemana, pues el juicio es en Alemania, viceversa. O sea, estamos cada vez viendo más estas repercusiones y llamados a justicia. Muchísimas gracias, Melissa. Veo unas preguntas en el chat que con estas estaríamos cerrando la sesión. Algunas creo que puedo responder yo en referente al tiempo que tomaría que se aplique derechos humanos en la totalidad de las empresas. Pues eso va a depender obviamente del compromiso de las empresas, ¿no? Y de cómo podamos ir avanzando conjuntamente en ese horizonte común que decíamos. Ojalá este sea el primer día de ese camino, ¿no? y de esa construcción colectiva. Nos preguntan también en el chat, había una pregunta relacionada con si la información aplica tanto a empresas del Estado como a empresas privadas. Sí, ya nos han contado los colegas, los ponentes, que efectivamente aquí hablamos del accionar de las empresas y del impacto, ¿no? Adverso y positivo que tiene la acción empresarial, sea de la naturaleza que sea. Tendríamos una pregunta también, si podrían desarrollar un poquito más la relación entre los principios rectores y la responsabilidad social empresarial. ¿Algún ponente se atreve con esta pregunta? Sí, eso Victoria. puedo yo. Sí, quizás. Sí. Y luego Sí, Gloria. adelante, Victoria. Bueno, la responsabilidad social corporativa es algo que las empresas sí pueden hacer, si tienen ganas, pero no es algo que pone una concreta responsabilidad, aunque tenga este nombre, de cambio. Por ejemplo, en lo que pasa en las actividades de la empresa. La Agenda de Derechos Humanos de Empresas pone responsabilidades clave en también el cambio de políticas públicas. Porque la responsabilidad social corporativa un montón de veces pueden ser, por ejemplo, actividades que una empresa lo hace para tener, por ejemplo, construye una escuela o hace un trabajo de infraestructura. Y el trabajo de Business and Human Rights es un trabajo que tiene más claridad en los cambios que pueden ser más sostenibles. Un montón de veces puede ser que hay conexiones y responsabilidad social corporativa o sostenibilidad o ESG, que es un término nuevo, pueden tener un montón de relaciones con derechos humanos e empresas, pero es solo en temas de que derechos humanos e empresas tienen una responsabilidad más clara de las empresas y del gobierno en hacer cargo de lo que pasa si hay violaciones de derechos humanos.
Y Gloria, creo que te interrumpí, perdón. Si quieres. No, y sumamente relevante. Dos reflexiones. Es una, por eso el PNUD también y impulsamos y en la intervención de Eduardo al principio de este ejercicio aparecía, nos gusta hablar de corresponsabilidad, porque cuando enfocamos desde la perspectiva de corresponsabilidad, encontramos la oportunidad de hacernos la pregunta, ¿cuál es el rol protagónico que quiere jugar el sector privado en nuestra región como un actor de desarrollo? Es decir, como un protagonista y habilitador de oportunidades de inclusión socioeconómica, de oportunidades de mejora de calidad de vida, de oportunidades de acompañar la implementación y el alcance de los objetivos de desarrollo sostenible, que nos quedan 7 años para llegar al 2030. Y quería hacer otra anotación en relación, había una pregunta ligada de participación de pueblos indígenas y demás. Contaba, miren, esto en la implementación y acompañar la implementación y el resguardo de los principios rectores en sus 3 momentos y en sus 3 dimensiones es una oportunidad para propiciar procesos de construcción colaborativa. Y esto quiere decir que muchas veces es el camino que lleva más tiempo, pero ya sea que estamos hablando de un Plan Nacional de Derechos Humanos y Empresas, me encantará el poder en algún momento tener la posibilidad de que Venezuela comparte y conozca más de ese proceso, cómo se llevó adelante en Perú, porque fue justamente a través de un proceso de participación de diferentes voces que se traducen en un instrumento de política. También hemos tenido, les contaba, hay metodologías que vienen de sistemas de alerta temprana para ver dónde puede haber potenciales riesgos de afectación o violación de derechos humanos, pero también construcción de soluciones. Y ahí donde aparecen también iniciativas de gestión de recursos naturales, se pueden dar procesos de construcción colaborativa de soluciones donde en la mesa siempre están sentadas las partes que conforman la sociedad, que es la institucionalidad, la sociedad y la ciudadanía y las empresas. Entonces, esas 2 reflexiones querías dejarlos en clave de oportunidad y quizás volver a subrayar esto que apareció en el ejercicio que hicimos juntos y juntas, que es esta palabra de compromiso. Muchísimas gracias, Gloria, Victoria. Tenemos algunas cuestiones en el chat también relativas a tener un poquito más de información sobre el proceso del Perú y otro tipo de cuestiones. Quizás podríamos compartir esta experiencia con los participantes, podríamos brindar mayor información sobre lo que aquí hemos presentado y a partir de ahí ir avanzando, ¿no? La idea era... la idea del webinar era como que presentarles la torta y a partir de ahí, pues que ya decidamos si nos la queremos comer y cómo nos la vamos a ir de alguna manera degustando colectivamente el proceso, ¿no? Que nos comentaba también Gloria, que es la parte más divertida. Estamos un poquito ya por fuera de la hora. Quisiera agradecer a todas y a todos los ponentes, a los colegas del PNUD, a las colegas también de la Oficina de Derechos Humanos, a todos los participantes por el interés suscitado en el webinar. Obviamente a mi equipo, Alejandro, también por convocarlos, por participar, hacerlos partícipes de esta sesión y realmente esperamos que este sea el primer encuentro de muchos. Vamos a recoger todas las impresiones del chat y quizás, Alejandro, nos podemos marcar una pequeña hoja de ruta teniendo como horizonte el Foro de Responsabilidad Social Empresarial, que lo tenemos de aquí a poquito más de un mes, para ver qué primeros acuerdos o intenciones o declaraciones podríamos tener, ¿no? A partir de ahí. Muchísimas gracias, colegas. Un gusto verlos a todas y a todos. Buen miércoles. Hasta luego. Buen día.